Vamos a ver qué es que nos sale. Hoy. Amén, gloria a Dios. Buenas noches con todos los hermanos. Aquí estamos una noche más, ¿no? Para compartir algunas experiencias, algunas historias de fe. Amén, gloria a Dios. Bueno, muchachos, buenas noches. Ya veo que estamos en vivo. Que estábamos un rato conversando nosotros nomás en privado, pero ahora ya estamos en vivo, ¿no? Y la idea es una vida de fe, ¿no? Estamos viviendo días tan difíciles, días tan complicados, ¿no? Entonces, quisiera compartir algunas historias de fe, entender, ¿no? Cómo andar por fe, cómo vivir por fe, entender estas cosas, ¿no? Nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos la Biblia, sabemos que la Biblia tiene muchas historias que nos alientan, ¿no? Pero vamos a dar 2 minutos, no voy acá a compartir en un grupo de la iglesia, compartir a algunos amigos, a que lleguen los amigos, a que lleguen los hermanos, para que podamos ahí seguir nuestra conversación. Amén. Si usted está con nosotros, ya se dio cuenta que estamos ahí al aire, vamos a compartir. Si usted tiene su pregunta también, por ahí puede escribir, ¿no? Yo no sé por dónde va a salir las preguntas, pero por ahí puede escribir y vamos a estar conversando. Y si usted también tiene alguna experiencia de fe y quiere participar con nosotros, ¿no? Avisa, ahí te traemos en vivo, ¿no? La idea es compartir, la idea es animar y la idea es edificar unos a los otros. Amén. Así es. Déjame compartir acá a los hermanos. Espera que me lo pongo más arriba. Albercito. ¿Qué fue? ¿No estás en vivo? Sí, estamos en vivo. Ah, bueno. Sí. Estamos listos ya. Sí, estamos en vivo. Tenemos como 2 minutos en vivo ya. Sí, claro. Amém. Así es. Hoy 15 de agosto de 2020. Yo me acuerdo hace unos años atrás, no sé si 2007, 2008, aproximadamente esta fecha, el 2000, agosto, ¿no? Hubo un terremoto acá en Lima. Y justo yo estaba viviendo acá en San Juan de Lurigancho, ¿no? Fue un temblor fuerte que se dio allá por Rica, pero sintió por acá, ¿no? Y nosotros estábamos viviendo en ese tiempo acá en San Juan de Lurigancho. Sí, mira, yo recuerdo que uno de mis compañeros de trabajo me comentó de que en ese momento que sucedió ese terremoto, mucha gente creía que era el fin del mundo, porque fue un sacudón muy, muy fuerte. Hay gente que vio hasta un destello de luz Sí. por la liberación de energía, y fue un momento de caos. Obviamente yo no estaba, esto es verdad. pero escuchar el testimonio de las personas así de primera mano, que vieron como que estaban en la calle y viendo que todo se movía, que no sabían qué hacer. De verdad es un momento bien, bien rudo, bien difícil, y encontrarse en una situación así, o sea, sin saber qué reacción tomar, sin saber qué hacer, de verdad requiere primero tener unos nervios de acero, ¿no? Para tomar decisiones fáciles, como que ir a buscar a mi familia, buscar estar seguro en cualquier lado. Hay mucha gente que lo hace, mucha gente que se queda como paralizados de miedo. Pero allí yo digo que es un momento donde uno tiene que, obviamente, tener la confianza en el Señor, pues, de que es un desastre natural, es algo bien fuerte que está pasando, pero aún sobre todas esas cosas. Sí, yo me acuerdo que
a ese tiempo, como no estábamos tan avanzados como con la tecnología, ¿no? Se cortó señal de celular, se cortó la luz por algunos días, fue horrible, ¿no? Porque lo primero que uno piensa es hacer contacto con la familia, ¿no? Para decir que está bien, decir cómo va. Y justo yo estaba en la calle, justo estaba por el conocido Mercado 10, ¿no? Bueno, todos nosotros acá que vivimos por ese lado de acá conocemos el Mercado 10, ¿no? En ese tiempo yo era soltero, tenía el sueño, la esperanza de casarme, ¿no? Entonces viene el desespero, pero fuera del chiste, ¿no? Nosotros estábamos ahí en el Mercado 10 haciendo compras y ese tiempo la estructura era un poco más debilitada y el techo de Calamina se movió. Nosotros tenía una caserita que siempre comprábamos cosas que a veces venía en la iglesia y justo tenía su bebé de meses, ¿no? Y nosotros por cariño agarramos su bebé y estábamos paseando con su bebé. Mientras hacíamos compras, no estábamos paseando con su bebé y de repente vino el sacudón, corrimos, ¿no? Para entregar el bebé, encontrar a la madre. Fue un desespero, ¿no? La gente no sabía en qué dirección ir, por qué hacer, ¿no? De verdad que fue muy fuerte, ¿no? Yo pude ver las casas moviéndose, la gente desesperada, rodeándose, clamando por misericordia, pensando que de repente ya no, no, no iba a pasar más, ¿no? Entonces sí, fue una experiencia increíble, ¿no? Fue una experiencia increíble. Y la ciudad acá del Perú que más quedó afectada por esto fue Pisco, ¿no? El epicentro estuvo en Pisco. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo quise ir por ahí, pero no pude, no tuve la oportunidad. Pero años después vino un grupo de misioneras de Estados Unidos, no hispanohablante, fueron a hacer un trabajo social por ahí. Y yo tuve la oportunidad de quedar como una semana en esta región y pude caminar en las calles y en verdad no se vio el estrago, el desastre que ocurrió, ¿no? Y más que eso, más que la estructura física, las personas, ¿no? Podemos hablar con la gente, podemos hablar con las personas y uno veía y escuchaba, ¿no? De primera mano que perdieron familiares y todo esto, ¿no? Fue horrible. Pero bueno, entramos por ese tema y queremos hablar sobre una vida de fe, ¿no? Quisiera hacer una comparación, ¿no? A veces en nuestras vidas ocurren como que terremotos, ¿no? Temblores, sismos, ¿no? Y a veces vivimos circunstancias, vivimos situaciones donde se nos mueve todo, ¿no? Toda aquella estructura, toda la garantía que teníamos, todo eso se mueve, ¿no? Y a veces nosotros quedamos pensando, ¿y ahora, no? ¿Qué hacer? ¿No? A veces uno lleva años invirtiendo, a veces uno lleva años construyendo cosas, invirtiendo en cosas, preparando una estructura, buscando una seguridad, y de repente, por una ocasión de la naturaleza, que uno no tiene el control, uno no tiene no sabe con anticipación lo que es que va a pasar. No viene, y si usted está en el epicentro, si usted está en la región donde ocurren estos desastres, va a ser catastrófico, va a destruir todo. Y es ahí donde yo veo la importancia, ¿no? De hombres y mujeres de fe para empezar nuevamente, ¿no? Para volver a hacer todo nuevamente, empezar a construir una vida, empezar a construir una historia, ¿no? Otro día escuché por ahí uno decir que de una familia que había perdido un carro, ¿no? Uno decía, carro, casa, bueno, los bienes, la plata
viene y se va, uno recupera, pero cuando nosotros hablamos de personas, ¿no? De seres queridos, aunque quede el dolor, aunque quede esta angustia en el corazón, ¿no? Es ahí justamente donde hombres y mujeres de fe tienen que levantarse, ¿no? Para buscar en Dios y ver lo que es lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Hombres y mujeres de fe, una vida de fe. Amén. Está con nosotros Albert, ¿no? Albert es un hermano nuestro acá de la iglesia. Está también Alfredo, ¿no? Alfredo es un hermano nuestro acá de la iglesia. Son personas que nos acompañan, son personas que caminan con nosotros, ¿no? Más que hermanos, son grandes amigos, ¿no? Y caminamos juntos. Y sé que ellos también tienen alguna experiencia de fe, algo que aportar, algo que decir sobre hombres y mujeres de fe. Bueno, acá en mi pantalla aparece primero Alfredo. Entonces, si así lo quiso la suerte, Alfredo, empezamos contigo. ¿Qué es lo que entiende usted? ¿Qué es lo que ve usted? ¿Qué experiencia tiene de fe que quiere compartir con nosotros? Sí, buenas noches, hermano. Bueno, pastor, nosotros como hombres de Dios siempre caminamos por fe, básicamente, porque siempre nos movemos en realidad por fe. Todo nuestro día lo confiamos a Dios. Muchas veces hay personas, cantidades de personas que no creen en Dios, no sé en quién confiar en su día, pero nosotros como cristianos confiamos nuestra finanza, nuestra salud, nuestra familia, todo, nuestro emprendimiento, nuestro crecimiento espiritual, todo a Dios, ¿no? Y sí, todos hemos tenido experiencias de fe, ¿no? Yo por lo menos tengo una, cuando yo llegué aquí al Perú, que ya ahorita el 2 de agosto fueron 2 años, ¿no? Que cumplí aquí en Perú. Cuando llegué, recuerdo que mi amigo me dijo, vamos a ir a ayudar a un maestro de construcción. Tenía 2 días de haber llegado aquí. Y me dijo, vamos a ayudar a un maestro de construcción a mudarse, ¿no? Y yo dije, vamos, pues. Y lo fuimos a ayudar. Y él me dijo, no te va a pagar, me dijo. Yo le dije, no importa, nosotros lo ayudamos. Recuerdo que era un domingo. Después que terminamos de ayudar a ese maestro, el maestro dice, ¿tú tienes chamba? Yo le dije, no, yo acabo de llegar. Y me dijo, bueno, el lunes anda a este lugar que yo te voy a recomendar. Entonces, yo fui, ¿no? Y entonces, después él le dijo al maestro, mira, que él quiere trabajar. El maestro se me queda viendo, el hijo del maestro, y dice, no hay chamba. Pero después como que llamó al papá y el papá le dice, sí, dale chamba. Y ahí comencé a trabajar, ¿no? Pero eso no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que yo cuando escuché que en Venezuela el sueldo aquí, una persona que ganara 300 soles a la semana era buena plata, pues, porque tú sabes que trabajan muchas horas y pagan 200, 250. Cuando el maestro me comienza a dar 1, 2, 3, cuando me da 4 y cuando me da el quinto, no, yo dije, no, estoy súper bendecido, ¿no? Y ella tenía 2 días de haber llegado a Perú, eso fue hace 2 años, fue de haber llegado a Perú y con 500 soles, no, chicos, yo estaba que saltaba en una pata. Y entonces así, ¿no? Después, luego de un año, de transcurrir ese año de construcción, ¿no? Que trabajé en construcción con muy buenos amigos. Si alguno me está viendo aquí, que Dios le bendiga, porque yo siempre oro por cada uno de ellos, ¿no? Porque Dios les provee trabajo a cada uno de mis amigos de construcción, que fueron muchos, ¿no? Durante ese año cambié bastante, porque la construcción una hora llega y una hora se va. Entonces, luego que pasa ese año, ya se estaba bajando un poquito la chamba. Recuerdo que era por este periodo, como un mes antes de este periodo, pero el año anterior. Yo le digo a mi esposa, está bajando bastante la chamba, ¿no? Y hay algo que a mí me llama la atención, que es de lo que trabajo ahorita y es una rama de la informática. Yo le digo, yo voy a postular, aunque yo no tenía experiencia aquí en el Perú sobre eso. Es decir, sí sabía qué hacer o sé que mi trabajo, pero no tenía lo que llaman ellos aquí el background, que Albert sabe un poco de eso, que me avalara eso, ¿no? Entonces, yo dije, yo voy a ir por fe, vamos. Yo cuando iba en ese autobús, recuerdo que iba por Salaberry, íbamos aferrados así. Y entonces fui a la entrevista
la chica me hizo, que también le tengo mucho aprecio, me hizo la entrevista, me dijo, no, y comenzamos a hablar sobre el puesto, ¿no? Sobre todo. Y en mi currículum nunca puse experiencia sobre aquí porque no la tenía, solamente puse los conocimientos que tenía. Y después cuando el CEO de la empresa me dice, este es el mejor currículum que hemos recibido y la sinceridad que has tenido, me dijo él. Y el puesto es tuyo, ¿no? Y ahí me dio el puesto y ya, gracias a Dios, todo el progreso que he ido teniendo en Perú, pero todo eso ha sido movido por fe, ¿no? Yo fui por fe porque yo no tenía nadie que me avalara atrás, solamente Jesucristo, Dios de los ejércitos, ¿no? Y gracias a Dios, y todo eso ha ido en progreso y para bien, ¿no? Ese es uno de los tantos, ¿no? De toda mi vida desde que estoy pequeño, pero la más reciente, las dos más recientes. Sí, son historias de fe, ¿no? Cosas que Dios hace, ¿no? Cosas que mueve Dios en favor de nosotros para bendecirnos, ¿no? A ver, Albert, ¿qué tiene a contarnos, a decirnos? A ver, de verdad que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nuestra vida debería estar basada en la fe, en la dependencia de Dios sobre todas las cosas. Y obviamente a veces suena muy fácil decirlo. No, sí, confiar en Dios, pero ya cuando uno se las ve ya en la realidad es otra cosa, ¿no? Sin embargo, es algo por lo cual cada uno de nosotros deberíamos pasar. ¿Para qué? Para aprender a confiar más en Dios, para aprender a depender de Dios. Yo también recuerdo, bueno, hay varias cosas que se me vienen a la mente, ¿no? Cuando hablamos de fe, primeramente, o sea, lo primero que se me viene a la mente es la vida de Abraham. Sí, porque cuando Dios lo saca de su tierra, de su familia, y le dice, sal de allí de tu tierra, de tu familia, y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Pero no le dice dónde, ¿no? En Génesis 12 vemos donde comienza la historia de Abraham, con una persona común y corriente, ya de bastante avanzada edad, pero Dios lo toma así y le dice, sal de allí, y no le dice hacia dónde. Y así es Dios. A veces Dios nos pone a nosotros como que una prueba, bueno, haz esto, sin darnos como que el panorama completo. Y allí es donde muchas veces nosotros fallamos. Nosotros a veces necesitamos tener todo, de principio a fin, cómo va a ir todo dibujado para uno decir, bueno, sí, ya, estoy tranquilo. Pero Dios no trabaja así, Dios trabaja en base a lo que no vemos. Y si nos sentamos aquí un poco más a hablar bastante rato, podemos sacar muchas cosas, por ejemplo, de Abraham. Sin embargo, ya experiencia más reciente, a ver, pudiéramos comentar de que también cuando llegué aquí al Perú, fue un momento bastante difícil, porque igual que Alfredo, o sea, uno viene aquí sin ningún trabajo, sin nada que lo avale. Y en mi caso yo sí duré varios meses sin conseguir trabajo. Gracias a Dios, Ana, ahí sí estaba trabajando, que le pagaban lo mínimo, pero con eso allí podíamos sobrellevar la situación, pues, pero sin embargo, yo buscaba en mi área, porque decían, bueno, yo puedo trabajar de cualquier cosa, pero yo sé que Dios tiene como que algo mejor para mí. Y comencé solamente a buscar trabajo en mi área, ¿ok? En el área de informática, de sistemas como tal. Y el primer mes, yo creo que fui como más de 5 entrevistas. Y eso era solamente gastar dinero en pasaje, gastar y gastar y gastar. Y todo el mundo me decía, no, sí, muy bien, me gusta, yo lo llamo. No me llame, yo lo llamo. Y así, y uno así como que pasaban los días y nada, que sonaba el teléfono. Y uno así como que se empieza a preocupar, ¿no? Porque solamente generando gastos sin producir nada, y como cabeza de hogar es también un poco
un poco difícil. Hasta que llegó un día en que me llamaron de una empresa y bueno, antes de que me llamaran yo unos días antes tuve que arrodillarme ante el Señor, orar y pedirle al Señor, o sea, humillarme delante de Dios y rogar al Señor por un trabajo. Y siempre me acuerdo de que de una predicación de hace mucho tiempo que escuché de mi papá, creo, que decía que uno tiene que orar al Señor de forma específica. Entonces yo agarré y oré de una forma bien específica. Dije, Señor, yo necesito un trabajo con estas características, con estas condiciones, que me paguen por lo menos tanto, y así, no quiero trabajar los sábados. Cosas así, o sea, solo, bien detallado, ¿no? Pero ya, o sea, humillándome delante del Señor, reconociendo mi imposibilidad de hacer o conseguir las cosas. Y como a los 2 días me llamaron de una empresa y fui a la entrevista y chévere, y tú me sí, me parece muy bien tu currículum, y yo así como que no les creía porque ya todos me decían lo mismo, ¿no? No, sí, muy bien currículum y todo, mira, pero tengo otra persona que también está optando por el puesto. Entonces todavía tengo que a esta persona. Y bueno, si esa persona no cumple, yo te llamo a ti. Y yo, bueno, está bien. Ay, seguro no me llaman, pensé yo, ¿no? Sin embargo, ya eso comenzó, yo llego a la casa al mediodía, allá en la habitación, porque estábamos allí en la habitación nada más y sean las 5 de la tarde, 6 de la tarde y nada que suene el teléfono y no, ya seguro agarraron al otro porque como es nacional, ¿no? Siempre el extranjero lleva las de perder. Sin embargo, yo seguía confiando en el Señor, pues yo digo, bueno, si no será será otro trabajo. ¿Sí? Y ya como eso, las 6:30, casi las 7 de la noche me llama, suena el teléfono y yo así como que, ¿será que esta vez sí? Pero cuando escuché la voz de la muchacha de recursos humanos, me dice, no, que nos pareció muy bien tu currículum y sí, que cuándo puedes comenzar a trabajar. Yo, bueno, ya si quieres me voy mañana, digo yo. Ese día era un jueves, recuerdo, y al día siguiente, el viernes, sí me dijeron que me presentara en la oficina para hacer la inducción y todo eso, y fue una experiencia, ¿no? Bastante edificativa, porque allí, o sea, yo pude como que recordar una vez más de que Dios es el que hace las cosas por nosotros, que no es por nuestras propias fuerzas, sino cuando dependemos de Dios, básicamente cuando le decimos a Dios que en nuestra propia fuerza no podemos hacer nada, ¿sí? Y allí es cuando Dios realmente como que empieza a obrar. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras propias fuerzas pues, no podemos lograr tanto como cuando lo hacemos bajo la mano de Dios. Y así como eso, hay otras experiencias, pero decirle al pastor que también que nos comente algo entonces, ¿no? Porque yo sé que cuando uno está en un país extranjero, uno como está como que más dependiendo de Dios, ¿no? Que cuando está como en su propio país, porque uno ya conoce el sistema, conoce la cultura, conoce todo esto, pero cuando estás en otro país donde no tienes muchas veces a tu familia, donde no tienes nada más que ningún apoyo, por decir, visible, solamente nos queda levantar los ojos al cielo y confiar en el Señor, pues, y ya con eso es más que suficiente. Sí, nosotros vivimos experiencias, ¿no? Experiencias donde Dios trae de su provisión, ¿no? Experiencias donde Dios trae personas, ¿no? Usa la vida de personas para bendecirnos, ¿no? Y para abrir puertas también, ¿no? Es increíble como cuando nosotros caminamos por fe,
no depende de lo que hagamos, ¿no? Nosotros podemos ver cómo Dios bendice, ¿no? Nosotros podemos ver cómo Dios abre puertas, ¿no? Nosotros podemos ver cómo Dios usa circunstancias, la vida de personas para hacer cosas increíbles, ¿no? En mi vida Dios me bendijo bastante, ¿no? Yo pude ver pruebas de la fidelidad de Dios en varias etapas, ¿no? En los muchos procesos que nosotros vivimos, yo pude ver cómo Dios hizo grandes cosas, ¿no? Empezando allá por mi matrimonio, ¿no? Cómo las cosas ocurrieron, cómo los milagros sucedieron, ¿no? Para que pudiera ocurrir la ceremonia, para que pudiéramos vivir lo que hemos soñado, ¿no? Dios nos abrió puertas. Después del matrimonio, como toda pareja, como toda familia, uno planea, uno sueña con los hijos, ¿no? Y me acuerdo la gran bendición que fue el cómo nosotros oramos por nuestro primer hijo, ¿no? Y se nos presentó algunas dificultades, ¿no? Algunos obstáculos, pero al final de la historia, Dios nos bendijo, ¿no? Y nosotros pudimos ver que fue la mano milagrosa del Señor, fue el poder de Dios, fue provisión de Dios, fue un milagro, ¿no? Hoy cuando yo veo en la Biblia que los hijos son bendición del Señor, yo he vivido esto, ¿no? Una pareja buscar a tener hijos y por ahí se presentan algunas complicaciones y después uno ve el cómo Dios me dice, esto es increíble, ¿no? Y la bendición en mi vida fue doble, ¿no? No fue solamente en el primer hijo, en la segunda, ¿no? Con Julia Johanna, vivimos la bendición de Dios, porque estábamos descansando en Brasil, no estábamos de vacaciones en Brasil, y teníamos algunas programaciones, ¿no? En la programación para la segunda hija, nosotros queríamos meses después, ¿no? Porque recién yo estaba recuperándome de una cirugía, ¿no? Y estábamos en planes de hacer un viaje, ¿no? Y es interesante que en ese momento, en esa ocasión, mi esposa sale embarazada, ¿no? Y con la justa nosotros conseguimos volar, ¿no? De 3 para 4 meses conseguimos volar, volver al Perú y mi hija tuvo su nacimiento acá, ¿no? Yo tuve mis 2 hijos acá en Perú y en el nacimiento de los 2 nosotros hemos podido ver las manos del Señor, ¿no? Quisiera leer un texto solo para fundamentar y dejar bien pautada esa nuestra conversación, ¿no? Que justamente está allá por Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú usas cualquier concordancia bíblica y pones ahí textos que te van a hablar sobre fe, por lo menos va a encontrar más de 250, ¿no? La historia de fe está del Génesis hasta el Apocalipsis. Pero me gustan los versículos que están allá por el libro de Hebreos, ¿no? Hay uno que dice así, Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Hebreos 10, 38. Mas el justo vivirá por fe. Yo creo que con este versículo de Hebreos 10, 38 pudiéramos resumir, pudiéramos fundamentar lo que es nuestra vida cristiana, lo que es la vida de aquel que confía en el Señor, de aquel que conoce a Dios y que pone su vida a los pies de Dios, ¿no? El justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿no? Ahí viene ese versículo de Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y el último
para no decir que me lo comí todos los versículos. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Si nosotros unimos esas dos expresiones, el justo vivirá por fe y sin fe es imposible agradar a Dios, creo que tenemos ahí buen momento para vivir una vida por fe y creer en Dios, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? Bueno, yo me quedo con esas dos expresiones. El justo vivirá por fe y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? ¿Cómo vivir por fe en estos días, ¿no? Y si nosotros queremos caminar con Dios, si nosotros queremos conocer al Señor, sin fe es imposible agradar al Señor, porque es como no, Dios es un Dios poderoso, ¿no? Dios es un Dios grandioso, Dios es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, y Él tiene el poder en sus manos para bendecirnos a la manera que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, y hacer lo que quiera de nuestras vidas, ¿no? Y el poder está en sus manos, y no hay nada imposible para el Señor, ¿no? Si nosotros queremos caminar con Dios, si queremos conocer más del Señor, sin fe es imposible. No sé si a ustedes tienen algún versículo en específico que les habla muy fuerte al corazón sobre fe. Pastor, yo no es un versículo, pero sí te quería comentar un poco, ¿no? Que es importante también de rodearse de personas que te hagan crecer en la fe, ¿no? Porque no es solamente, sino que yo pongo mi ejemplo, ¿no? Que cuando llegué a la iglesia Peniel, he tenido un crecimiento en la fe y en Dios grandísimo, ¿no? Recuerdo que el domingo que me dice mi esposa, vamos a la iglesia, ¿no? Que fue aquí en Perú, porque que fue cuando llegué a la iglesia Peniel. Y yo no quería mucho, ¿no? Porque yo vengo de una familia cristiana y me he criado en el evangelio y todo, pero nunca había dado el paso a estar ahí estable en los pies de Dios y con la bendición de Dios. En lo que llegué a la iglesia Peniel, ya me convertí, Dios me hizo ese llamado. Desde pequeño ya tenía el llamado porque venía de una familia cristiana, pero como decir que nunca estuve en una estabilidad, ¿no? Recuerdo que Mariana me dijo esa mañana, vamos a la iglesia, ¿no? Ni sabíamos que se llamaba Peniel. Y cuando yo veo, estaban desayunando, yo creo que tú estabas también, Albert, no recuerdo. Creo que sí estaban. Y estaba Gaiber y algunos más. Y yo le digo, Mariana, ¿cómo nosotros vamos a entrar ahí y esas personas están desayunando? No es que ya están terminando. Recuerdo que era un domingo, había desayuno, ¿no? Y vamos. Ahí la pastora Nino nos llamó y ahí pasamos. Yo tenía la cara así, yo recuerdo. Porque yo cuando llego donde no conozco a nadie estoy serio, ¿qué voy a hacer? Pero mira, ya todo lo que he pasado, lo que he vivido, me casé en la iglesia Peñera. Eso fue una bendición grandísima. Y igual voy a tener mis hijos en la iglesia Peniel, porque ahora pronto seré padre, si Dios quiere. Y Amén, gloria a Dios. una bendición, ¿no? Entonces no es solo vivir por fe tú solo, ¿no? Es caminar con personas que anden en la fe. Verdad, sí. Eso es importante. Yo sé que a veces suena como que muy, muy repetitivo, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de fe, lo primero que se nos viene a la mente, o por lo menos a mí, lo primero que nos viene a la mente es Abraham. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace el llamado a Abraham, él estaba bastante cómodo, ¿no? Podríamos decirlo ya, una persona de edad avanzada, 75 años, con su familia, bien, podríamos decir que está bien establecido. Sin embargo, cuando Dios le llama y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, y a la tierra que te mostraré, dice Génesis 12:2, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Más adelante en el versículo 4 dice, y Abraham se fue como Dios le dijo. O sea, tal vez Génesis no nos da detalles de cuál fue la reacción de Abraham, de qué pasó, si consultó con la esposa, si la esposa le dijo, no, tú estás loco, ¿cómo nos vamos a ir así a un lugar que no sabemos?
¿Por qué? Porque son cosas que se pueden dar. Pero lo que es de resaltar allí es que Dios le dio una palabra a Abraham, Abraham la tomó y obedeció de una vez. Y eso es lo que nosotros debemos rescatar. Y es tanto así que ya más de 1000 años después aún se sigue mencionando en el libro de Hebreos, en los versículos 8 y 9, 10 y 11, ¿ok? Donde no solamente Dios obedeció a Abraham, sino que Dios también le siguió dando como que sus promesas a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios quiso tener una relación con Abraham. Muchas veces creemos que no, que era porque Abraham era muy bueno o porque el ser humano se merece algo. Y no, es porque Dios fue el que dio el primer paso. Dios fue el que buscó a Abraham, así que es como Dios es el que busca a uno. No es por lo que uno haya hecho o haya dejado de hacerlo, sino porque Dios es el que va en busca de uno. Entonces, eso es bueno recordarlo y reconocerlo, porque muchas veces creemos que Dios también para nosotros es como que, yo le pido a Dios y él me lo tiene que dar porque sí. No, recordemos que Dios es infinitamente superior al ser humano. Y Dios, con toda su superioridad, se ha mostrado a cada uno de nosotros. Y también es bueno recordar de que Dios no cambia. Y que el mismo Dios que obró así con Abraham, que obró con Noé, que obró con cada uno de estos grandes ejemplos de personas comunes y corrientes, es el mismo Dios que está con nosotros. Y es el mismo Dios que no cambia. Dios no va a dejar de hacer milagros y no ha dejado de hacer milagros. Solamente nosotros debemos que confiar en Él. Y a medida que nosotros vayamos confiando en Él, vamos a conseguir o vamos a disfrutar de las bendiciones de Dios. Una de las cosas que yo converso siempre con Anaí, y es que nosotros cuando vemos este tiempo que hemos tenido acá, yo digo, cónchale, a veces Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Nosotros como que no merecemos tanta bondad de Dios. Y no es porque nosotros somos mejores que nadie o que somos mejores que otras personas o por cualquier cosa que la gente puede a veces inventar, sino porque nosotros hemos creído a Dios y hemos puesto a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Porque justo en el momento de la prueba, justo en el momento de la situación difícil, allí es donde nosotros tenemos que decidir. Si nosotros nos dejamos llevar por nuestros pensamientos o le entregamos nuestra situación a Dios para que sea Él el que obre. Un testimonio cortico que quiero comentar para darle más veracidad a esto que estoy hablando, y es que, bueno, mira, sinceramente se me vienen varias experiencias. Y es que cuando nosotros, mira, primeramente cuando estábamos en Panamá sirviendo como misioneros a tiempo completo, hubo un momento en el cual estábamos con la organización que nos acogió, estábamos trabajando y teníamos que hacer nuestra salida y entrada al país porque teníamos visa de turista, ¿no? Y se nos estaban cumpliendo los 6 meses y tendríamos que salir por algunos días y volver a entrar. Y obviamente la manera más corta, más económica y todo era salir por tierra hacia Costa Rica, porque estábamos allí como a 2 horas de la frontera, 2 horas, 3 horas de la frontera, y era salir, pasar unos días y volver. Y bueno, meses anteriores habíamos conocido a unos amigos costarricenses en nuestra escuela de misiones, y bueno, dijimos, aprovechamos, vamos, conocemos Costa Rica, que tampoco hemos conocido, y volvemos. Normal, entonces teníamos ya prácticamente todos los papeles que nos podían pedir de regreso. Y bueno, fuimos a Costa Rica, pasamos una semana bien chévere con los amigos. Y a la hora de volver, presentamos todos nuestros documentos para entrar.
sellamos nuestra salida de Costa Rica y vamos hacia la frontera, de Panamá para sellar la entrada. Cuando presentamos todos nuestros documentos y todos los requisitos que ellos pedían, me dicen, no, ustedes no pueden entrar. Y uno se queda así como que, no, pero aquí tengo todo, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, pues que necesitas esto y esto y esto y esto. No, pero es que eso no es lo que dice. No, sencillamente no pueden entrar. Por favor, siguiente, me dice. Y uno se queda así como que, ¿qué pasó? ¿Qué hago aquí ahora? Entonces llamamos a nuestros superiores, ¿no? de la organización que nos atendía y dicen, concha, la verdad, nosotros tampoco podemos hacer nada por ustedes. Y nosotros así como que peor todavía. Entonces, o sea, ¿qué nos queda? Nada, o sea, nos quedó solamente con confiar en el Señor. O sea, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos retroceder porque ya habíamos sellado la salida de Costa Rica. Tampoco podíamos avanzar. Entonces estábamos así como que en la zona gris, pues no estamos en ningún país en realidad. Y uno como extranjero es más... Yo no entiendo, o sea, lo que significa realmente el ser extranjero o el estar en tierra ajena, así como estaba Abraham. Estaba en una zona donde no podías hacer nada, y tampoco sin conocer a nadie, sin saber dónde íbamos a pasar la noche, ni nada por el estilo. ¿Y qué nos quedó? O sea, clamar al Señor, depender de Dios. Y bueno, Dios fue abriendo las puertas de una manera increíble. Un amigo de Panamá nos dijo, bueno, llamen a este número, de que es un pastor que está por allá por la zona de la frontera, para que los atienda. Le dicen que es de mi parte. Llamamos al pastor, el pastor nos acogió en su casa sin conocernos, como por 3 días mientras recuperábamos, mientras averiguábamos qué hacer. Fueron 3 días de mucha tensión, porque no podíamos, de ningún lado veíamos la salida. Fueron varios días de lágrimas, varios días de oración también. Y el Señor allí se manifestó de una manera muy, muy, muy especial. A fin de cuentas, para hacer la historia un poco corta, como el tercer día, nos dijeron, bueno, llamen a este otro muchacho que es abogado. Si él nos lo deja, él va a hacer lo posible de hacerlo pasar, o sea, de la manera legal, porque no tenían manera de cómo seguirnos reteniendo, de seguirnos negando la entrada. Y Dios allí se movió. Otro hermano nos prestó un dinero para comprar un pasaje, para tener otro pasaje de que nos demostrara que teníamos que salir. Y a fin de cuentas ya Dios metió su mano allí de una manera especial y ya nos sellaron nuestra entrada. Y así fue como nosotros pudimos realmente volver a entrar a Panamá y seguir con lo que estábamos haciendo allá, atendiendo un comedor de niños de escasos recursos. Y bueno, luego de allí Dios nos movió a otra iglesia y a otra ciudad, a otro departamento, a seguir trabajando allí con otra iglesia que necesitaba bastante ayuda. Pero lo que más rescato de allí es que Dios movió su mano cuando nosotros entregamos nuestras cargas a Él. Y eso es lo que yo siempre quiero dejar en claro. No es que nosotros le demandemos a Dios o le exigimos a Dios algo y Dios responde, sino que es Dios el que, por amor a su propio nombre, hace las cosas, sino que es Dios el que, porque Él nos ama y porque a Él le place, es que nosotros podemos ver cada una de sus bendiciones. Y así es, o sea, Dios trató de una manera especial con cada uno de estos personajes bíblicos. Dios sigue tratando con cada uno de nosotros y es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. El mismo Dios que estuvo con Abraham, el mismo Dios que estuvo con Moisés, con Noé, es el mismo Dios que está con cada uno de nosotros. Solamente nosotros debemos
tener fe. Debemos confiar en que ese Dios que no vemos, que ese Dios que está allí, que muchas veces lo vemos distante, que muchas veces tenemos una idea muy pequeña acerca de Dios, puede ser mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, eso es lo que yo quiero dejar en claro acá, porque a medida que nosotros vamos conociendo más a Dios, Dios se sigue manifestando de manera sorprendente. Entonces, bueno, ya no sigo hablando porque si no ya... Pero historias hay, o sea, hay situaciones en las que uno puede seguir conversando y viendo cómo Dios, así en cosas pequeñitas, en cosas inmensas, Dios sigue mostrando su poder si nosotros dejamos que Él obre por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mientras usted estaba hablando, estaba pensando, ¿no? Cómo una vida de fe nos lleva a depender de Dios y a caminar en obediencia, ¿no? Si nosotros miramos los ejemplos que tenemos en la Biblia, vamos a ver que fueron hombres y mujeres de Dios que de alguna manera recibieron una revelación de parte de Dios para poder caminar en obediencia. Y cuando uno recibe una revelación de parte de Dios, una palabra de parte de Dios que te direcciona para hacer algo, para moverse en una misión, Dios va a respaldar, Dios va a bendecir, ¿no? Lo que pienso que uno de los problemas que nosotros tenemos en el día de hoy es que la gente, ¿no? De manera general, no quiere caminar creyendo en lo que Dios tiene para ellos. Cada uno quiere caminar según lo que mejor le parezca, ¿no? Cada uno quiere caminar según lo que mejor le conviene. Y ahí es donde está el problema, de que muchas veces la gente no es bendecida, la gente no puede caminar por fe, porque la gente a veces se confunde, ¿no? Hay una cierta confusión en que fe es este sentimiento positivo de que voy a conseguir, de que voy a lograr todo lo que quiero. Bueno, ese sentimiento positivo es bueno, ¿no? Ese sentimiento positivo te puede empujar hacia adelante, pero este sentimiento positivo jamás te va a llevar a vivir verdaderamente los planes que Dios tiene para la vida de uno. Si uno quiere vivir verdaderamente lo que Dios tiene para uno, uno tiene que caminar en obediencia, ¿no? Y la gente a veces se va a preguntar, pero ¿cómo puedo caminar en obediencia? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Los caminos básicos son una vida de arrepentimiento, no arrepentirnos de nuestros pecados, una vida de piedad delante del Señor, una vida por fe delante del Señor, ¿no? Entender que solo Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, entender el plan perfecto de Dios hacia la humanidad, que fue enviar su Hijo a morir en aquella cruz para traernos la redención, para traernos el perdón, para traernos la salvación, ¿no? Para traernos lo mejor de lo que Dios tiene para la vida de uno. ¿Y dónde yo aprendo todo esto? Bueno, uno aprende todo esto siempre en la palabra de Dios, las escrituras, ¿no? La palabra de Dios, ahí están las verdades que necesitamos para nuestras vidas. De Génesis a Apocalipsis está el mensaje especial de parte de Dios hacia nosotros, ¿no? Entonces, cuando uno lee la escritura, cuando uno ama, más que leer la Biblia, cuando uno ama la palabra de Dios, uno entiende lo que es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? De manera general, vivir una vida que agrada ao Senhor, de uma maneira general, adorar a Deus, servir a Deus, a seguir os passos do Maestro, os passos de Jesus e
hay una ventaja, ¿no? Dios, Jesús, cuando subió al cielo, no dejó sus discípulos huérfanos. Él dijo, yo voy, pero vendrá el Consolador, y el Consolador los va a enseñar, los va a guiar a la verdad. Y hoy nosotros, estos días, estábamos hablando, ¿no? El día jueves, cuando estaba predicando sobre Santiago, que el Espíritu Santo intercede por nosotros, que Jesús intercede por nosotros, y Dios habla con nosotros, ¿no? Hay decisiones muy puntuales en nuestras vidas que necesitamos buscar a Dios, a que Dios responda nuestras oraciones, a que Dios hable a nuestros corazones, y que Dios va a guiarnos, y Dios va a traer paz a nuestros corazones, ¿no? El problema es que la gente se mueve de un lado al otro sin buscar la dirección de Dios. La cosa es que uno hace inversiones, emprende grandes cosas, pero sin buscar la voluntad de Dios, y ahí solo va a cometer errores en su vida y no va a vivir la bendición de Dios sobre su vida. Entonces yo entiendo que vivir por fe, caminar por fe, tiene mucho que ver con obedecer a la revelación de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esta revelación yo la voy a encontrar en la palabra de Dios. Amén. Quiero acá agradecernos la presencia de ustedes. Gracias, Alfredo. Gracias, Albert, ¿no? Por estar ahí ese tiempo con nosotros. Quiero agradecer también a algunos que estuvieron con nosotros, ¿no? Mi esposa, amada y fiel, estuvo ahí todo el tiempo con nosotros, escribiendo acá en los comentarios, ¿no? Mi mamá, que siempre está con nosotros, ¿no? Yo estos días estuve diciendo que esto de los cultos online, ¿no? Trajo nuevos miembros a la iglesia y nuevas personas, ¿no? Que jamás podrían estar con nosotros, ¿no? Y en los últimos meses, ya casi 4 meses que estamos ahí, haciendo nuestros servicios online, ¿no? Algunas personas siempre están con nosotros, y una de ellas es mi mamá, ¿no? Siempre nos acompaña. Algunos amigos, ¿no? He visto que a Regina Gloria, una amiga que trabajó conmigo hace muchos años, estuvo por acá. También Marjoris también está con nosotros, que Dios la bendiga. Nuestro amigo Reni, ¿no? Reni dice acá, bendiciones, un abrazo a mi gente, ¿no? Que Dios pueda bendecir tu vida. Y quisiera terminar haciendo una oración, ¿no? Y quién sabe, de repente, ¿no? El otro sábado volvemos a estar aquí, invitamos a algunos otros amigos y a compartir experiencias, ¿no? Usted que estuvo con nosotros, que estas experiencias sirvan para bendecir tu vida, que essas experiências, que lo que hemos contado acá, sirva de alguna manera para que uno tenga como ejemplo de el Dios que nosotros adoramos. Não morreu, sigue vivo e sigue obrando e sigue actuando e sigue haciendo grandes coisas en estos días. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Dios, por ese tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí. Gracias, oh Dios, por los hermanos, amigos, la gente que estuvo con nosotros en ese tiempo, Dios. Queremos orar, Padre, para que tu bendición pueda estar sobre cada hogar, sobre cada familia. Señor, nosotros estamos viviendo días muy difíciles. Días, Señor, donde la gente muchas veces no cree que existe un Dios. Días, Señor, donde la gente muchas veces tiene mucha dificultad en creer en la revelación divina, en creer que hay un Dios que tiene el control de toda la situación. Padre, queremos bendecir a cada uno que está con nosotros en esta noche. Que tu palabra, que tu revelación llegue a cada corazón y que Dios podamos vivir cosas grandes de parte tuya sobre nosotros, Señor. Sigue obrando, sigue haciendo grandes cosas, oh Padre, en el nombre de Jesús. Y que tu palabra siga, oh Dios, de bendición. Que tu palabra siga, Dios, haciendo grandes cosas en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero, Dios, bendecir en el nombre de Jesús a cada uno que está con nosotros. Quiero bendecir por una manera de fe
de una manera profética, Dios, a cada uno que aún va a escuchar, a cada uno, Dios, que más tarde, mañana después, va a oír, va a llegar a escuchar lo que hemos hablado, lo que hemos conversado aquí. Quiero bendecir a estas personas, Padre, que tú puedas traer esperanza en medio a tanto dolor, en medio a tanto sufrimiento. Dios, tú eres el Dios de toda esperanza, que tú traigas esperanza a la vida de tus hijos, a la vida de la gente, al pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, clamamos por misericordia, clamamos por tu gracia, clamamos por tu favor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Alfredo. Gracias, Albert. Albert, cada uno de los hermanos que estuvieron Un aquí. gusto, pastor. Alfredo.